Nuestro Dios es un Dios de pactos. Bendito Jesús, aleluya. Y para comenzar queremos, ¿verdad?, que usted entienda de lo que estamos hablando. Vamos a traerle la definición de lo que es un pacto. Amén. Pacto es algo que usted también puede entender como un acuerdo, un contrato. Si estamos hablando de estos tiempos que usted y yo vivimos, porque ya la palabra de pactos como que para este tiempo no se escucha. Amén. Pero mire lo que significa. Dice que el pacto siempre es un acuerdo mutuo entre dos o más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad, o sea, un dar y recibir de beneficios y obligaciones. Amén. Es un acuerdo, es un vínculo entre dos personas que los obliga a una reciprocidad, o sea, usted da y recibe, no es un unilateral, es de los dos lados, a de beneficios y obligaciones. O sea que en un pacto, en un contrato, en un acuerdo, usted y yo tenemos beneficios, pero también tenemos obligaciones. Si usted piensa para traerlo al día de hoy, amén, lo que estamos hablando, que vamos a hablar y a referirnos a lo que se trata de un pacto, de un acuerdo, de un contrato, usted puede pensar a su relación o a su situación de empleo, ¿verdad que sí? Usted tiene un contrato, un compromiso con su employer, con el jefe suyo, la compañía que lo emplea, ¿verdad que sí? Usted tiene que trabajar y ellos le van a dar una paga. ¿Verdad que sí? Ahí usted tiene un beneficio de una paga y ellos tienen el beneficio de su trabajo. ¿Verdad que sí? Por eso es recíproco. Usted da y usted recibe. Usted le da a ellos el beneficio de trabajar, ¿verdad? De hacer la labor que ellos necesitan hecha en su trabajo. Y usted recibe el beneficio de una paga. O sea, usted tiene la obligación de trabajar y ellos tienen la obligación de pagarle. ¿Me entiende? Ok, aleluya. Hablando ahora del pacto en términos bíblicos teológicos, significa el convenio que expresa la relación especial de Jehová con su pueblo y resume la forma y estructura de la religión bíblica en ambos testamentos. Amén. Usted sabe que desde el principio Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre, amén, y rápidamente hizo pacto con Adán. Amén. El primer pacto que Dios hizo fue con Adán. No solamente con él solo como individuo, sino como representante de toda la humanidad. Amén. Y la señal del pacto que él hizo con Abraham fue el sábado. Usted sabe que le dijo que 6 días trabajaría y el sábado iba a ser el día de reposo. Porque en 6 días Dios hizo la tierra, hizo el mundo y el 7º día trabajó. Amén. Esa era la señal del pacto que Dios tenía con Abraham y que tiene con la humanidad. Amén. Y era un pacto de obediencia. Abraham tenía que ser obediente a Dios. Jehová era su Dios y él tenía que ser obediente a Dios. Amén. Después de Adán, Dios hizo pacto con Noé. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Amén. Amén. Dice la palabra que Dios se había arrepentido de crear al hombre porque se había corrompido y había maldad sobre la faz de la tierra. Y Dios decidió destruir el mundo, destruir al hombre. Pero, bendito Dios, gracias a Dios por ese uno. Amén, que Dios encontró en Noé un hombre recto, íntegro. Amén. Y Dios hizo pacto con Noé, hizo pacto con su descendencia. Y le dijo a Noé que edificara un arca en la que él y su familia se salvaran del diluvio que venía sobre la faz de la tierra. Volvió Dios a hacer pacto con Noé y con su descendencia para salvación. Y la señal de ese pacto fue ¿cuál? ¿Quién sabe? El arco iris. Amén.
que todavía usted y yo lo vemos y disfrutamos de él y nos recordamos del pacto que Dios hizo con Noé y con toda la humanidad, de no volver a destruirnos por agua. Amén, aleluya. Luego de eso Dios encontró a Abraham, hizo pacto con Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Amén. Y voy a hacer de ti una nación grande. Amén. Y yo te voy a hacer a ti por Dios y ustedes me van a hacer a mí por pueblo. Un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo separado. Amén. Un pueblo que tenía solamente a Jehová por Dios, a diferencia del resto de las naciones de la tierra, que tenían toda clase de dioses que se inventaban, tenían ellos. Amén. Y el pacto que Dios hizo con Abraham nuevamente fue un pacto no solo para Abraham, sino para toda su descendencia, de la cual usted y yo somos parte, ¿verdad que sí? Amén. El pacto que Dios hizo con Abraham, Dios lo renovó con Isaac, su hijo, y luego con Jacob, el hijo de Isaac. Y vuelve y le dijo, ¿verdad? Lo mismo: yo voy a ser tu Dios y tú me vas a hacer a mí por pueblo. Era con toda su descendencia, era un pacto eterno, o sea, ese pacto no iba a tener fin, y era un pacto que exigía fe y exigía obediencia, y esta vez la señal de ese pacto era la circuncisión. Amén. Para ese tiempo los varones tenían que ser circuncidados, pero hoy en día, vamos a ver un poquito más adelante, que usted y yo tenemos que circuncidar nuestro corazón, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. Después de Abraham, Dios hizo un pacto con Israel. ¿Quién sabe quién? Usted se acuerda quién era Israel, ¿verdad que sí? La palabra nos habla que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo dos hijos gemelos, fueron Esaú y Jacob, y Dios escogió a Jacob. Amén. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Amén. Y Dios le dijo a él cuando, como dijo el corito ahorita, cuando Jacob peleó con el ángel de Jehová y ganó, y el ángel le dijo: ya no se va a llamar tu nombre más Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque ese era, ¿verdad?, el nombre que Dios había puesto sobre la nación que había desarrollado de toda la descendencia de Abraham, y ahora usted y yo somos parte de la nación de Israel. Amén. Israel espiritual. Bendito Jesús. Y entonces ahora vemos que Dios está haciendo pacto no solamente con un hombre, bendito Dios, en representación de toda la humanidad, sino que ahora Dios está haciendo un pacto con una nación entera. Bendito Jesús. Y el pacto que Dios hizo con Israel fue una renovación del pacto que ya había hecho con Abraham. Amén. Quiere decir que todo lo que ya Dios le había prometido a Abraham, ahora estaba renovando ese pacto con Israel y con todos nosotros que somos parte. El mediador de ese pacto fue Moisés. Amén. Y era nuevamente un pacto de fe y de obediencia. Amén. Y ahora entonces le entrega a Dios al pueblo una ley o una, como lo que usted y yo conocemos como una constitución, que era lo que guiaba al pueblo y lo separaba del resto de las naciones. Amén. Luego de Israel, esto es para que usted tenga una historia como verdaderamente nuestro Dios es un Dios de pacto. Dios hizo pacto con David. ¿Quién sabe que David era el cantor de Israel? Era, ¿verdad?, el pastor que vino a ser el rey de Israel, que amaba a Jehová, que le escribía salmos, cánticos, alabanzas. Bendito Dios. Y cuando llegó el tiempo de David partir, ¿verdad?, de morir, de ir a la presencia de Jehová, Dios hizo pacto con él y le dijo: no va a faltar varón de tu descendencia que se siente sobre el trono de Israel. Y usted sabe que el hijo de David, perdóneme, ahora se me fue el nombre de la mente. Salomón fue el próximo rey de Israel, y por ahí siguieron, ¿verdad?, la descendencia.
Y el pacto que Dios hizo con David fue un pacto mesiánico, porque usted sabe por la palabra que de la descendencia de David vino a nacer nuestro Salvador Jesucristo a través de sus padres biológicos, que fue José y María. Amén. Y por esa razón el pacto que Dios tuvo con David fue un pacto mesiánico, porque a través de su descendencia llegó el Mesías, bendito Jesús. Y entonces llegamos a lo que usted y yo conocemos ahora como el nuevo pacto. Celebramos la Santa Cena, ¿verdad que sí? Y usted sabe que esa es la señal del nuevo pacto. El nuevo pacto vino a través de Jesucristo, bendito Jesús, aleluya, porque había que pagar un precio y usted y yo no podíamos pagarlo, era demasiado alto, demasiado costoso, y vino nuestro Señor y Salvador a pagar ese precio que usted y yo no podíamos pagar. Y el nuevo pacto en Cristo es una renovación del pacto antiguo, del pacto abrámico, porque nuestro Dios no es un Dios que cambia, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no se muda, en Él no hay sombra de variación, Él no es hombre que miente, Él no es hijo de hombre que se arrepiente. Lo que Dios dice, Dios lo cumple, Dios lo recalca, vuelve y nos lo recuerda. Bendito Dios, Él no se olvida lo que nos ha dicho, lo que nos ha prometido. Él no se olvida del plan, el propósito que tiene con el hombre, con la humanidad. Él no se arrepiente, Él no cambia, amén. Dios no hace, ayer te dije una cosa, hoy te voy a decir otra. No, Dios tiene el mismo pacto que ha tenido por todos los tiempos y lo tiene por toda la eternidad, amén. El nuevo pacto en Cristo es una renovación del pacto antiguo, bendito Dios, en el que usted y yo, porque creemos y recibimos el sacrificio precioso de Cristo por su sangre, somos hechos parte de su familia, bendito Dios. Es un pacto de fe, es un pacto de obediencia, es un pacto en el que aceptamos que Él es nuestro Dios y nosotros somos para Él su pueblo, que somos para Él un pueblo santo, que somos para Él un pueblo apartado, separado, que somos para Él un pueblo consagrado, bendito Jesús, que somos un pueblo que le buscamos, que le servimos, bendito Dios. Y lo bueno de estos pactos, cuando hacemos pacto con Dios, es que Dios cumple su promesa. Sí, señor. La parte de Dios, Él siempre la cumple. Amén, sí, señor. Pero acuérdense que pacto decía que esto es recíproco. Amén. Hay unas responsabilidades y hay unos beneficios. Amén. El beneficio de Dios, usted y yo siempre lo vamos a tener, pero la obligación nuestra nos toca a nosotros cumplirla. Amén. La base de este nuevo pacto es un mismo Dios, un mismo pueblo, una misma ley y una misma promesa. Yo voy a ser a ti por Dios y tú vas a ser a mí por pueblo. La diferencia de este nuevo pacto ahora tiene unos nuevos elementos, y es que lleva todo esto a un cumplimiento más amplio, más claro. Amén. Como Cristo, usted ha leído los evangelios, le decía, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Amén. La gente le preguntaba, Señor, pero ¿cómo es esto de que si tú pecas o no, es decir, tú pecaste, tú te arrepientes, o sea, si aquel te ofendió, tú lo perdonas? Cristo vino a poner la ley por obra, bendito Jesús. Son los nuevos elementos de este nuevo pacto. Ahora es una interiorización más profunda de la ley. Ahora la ley no está escrita en tablas, ahora la ley está escrita en nuestros corazones. Amén. Amén. Ahora usted y yo tenemos una nueva fuerza moral interior, porque tenemos un Espíritu Santo que mora en usted y en mí, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos revela la voluntad, el propósito y el conocimiento de Dios. Amén. No necesitamos, aunque venimos a la iglesia y aprendemos, que el Espíritu Santo de Dios nos guía. Amén. Tenemos un nuevo concepto sobre la universalidad del conocimiento de Dios,
porque ahora el nuevo pacto no es solamente para los judíos como era anteriormente, ahora el nuevo pacto es una salvación gratuita para toda la humanidad. Bendito Jesús, aleluya. Y no solamente en la Biblia, usted y yo vemos que Dios hizo pacto con el hombre, sino que hay instancias en la Biblia que nos dan ejemplo de lo que es un pacto. Amén. Está el ejemplo del pacto matrimonial. El matrimonio para Dios no es cualquier cosa, hermano. Para Dios el acto matrimonial, el pacto matrimonial es algo muy serio, es algo demasiado grande, porque Dios lo compara, la relación matrimonial, la unión matrimonial, el pacto matrimonial, con la relación de Dios y su pueblo. Sí, señor. Amén. El pacto matrimonial es un pacto, el matrimonio es un pacto, es un acuerdo, es un contrato que hay entre dos personas y requieren beneficios y obligaciones. Amén. Otro ejemplo de pactos humanos que hay en la Biblia, perdóneme, es el pacto de amistad que hicieron David y Jonatán. ¿Cuántos conocen a David y a Jonatán? Amén. ¿Cuántos tal vez usted tenga una amistad como gloria a Dios por esto, como la tuvieron David y la tuvo Jonatán, que le dijo, a pesar de mi padre, yo te voy a proteger y yo voy a guardar tu vida, bendito Jesús, aleluya. Hicieron pacto de amistad, bendito Dios. Hicieron un acuerdo, bendito Dios, de ellos cuidar por ellos uno del otro, y tuvieron beneficios y tuvieron obligaciones. Amén. Hubieron pactos de buenas relaciones que hizo Isaac con Abimelech. Amén. Para que, aunque ellos eran de diferentes pueblos, pudieran trabajar unidos y pudieran tener buenas relaciones en vez de estar en relaciones enemigas. Amén. Y entonces hubieron pactos de apoyo, como tuvo David con Abner, que era el líder de su ejército. Hizo pacto con David y le dijo, yo voy a hacer todo lo posible para guiar este ejército y llevarte a ti al lugar que tú tienes que ocupar como rey de Israel. Amén. Y tal vez usted en algún momento ha hecho pacto con alguien, ha hecho, como yo le dije al comienzo, usted tiene un pacto, un contrato en su trabajo, tiene un pacto con su compañero, tiene pactos familiares, tiene pactos de amistad, bendito Jesús, de acuerdo, de compromiso en sus vidas, donde las áreas que sean, bendito Jesús. Pero el mayor pacto que usted y yo tenemos es el pacto que usted y yo hacemos con Dios. Y Dios, como usted vio aquí a través de la palabra, Dios es un Dios que renovaba su pacto a través de los tiempos con sus siervos, con su pueblo, bendito Jesús. Y si usted también ha leído, usted ve que sus líderes, los siervos de Dios, cuando estaban en una situación crítica, cuando el pueblo se regresaba de su pecado y se tornaba nuevamente a Dios, el líder nuevamente le recalcaba al pueblo el pacto que el pueblo tenía con Dios. Amén. Y tal vez esta mañana usted dirá, ay pastora, amén, porque usted nos está hablando todo esto. Bendito Jesús, porque Dios es un Dios de pactos, y hoy esta es la mañana, bendito Jesús, que Dios ha querido traer y recordarnos y recalcarnos las bendiciones y los privilegios que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Amén. Ya puede darle grabar, hermano Freud.